Bueno, buenas tardes a todos y espero que disfruten de la presentación que preparé para hoy. Se trata de la interconexión vial entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, y el contenido general de la presentación se compone de las etapas que propuso la cátedra a principio de la cursada y que constan de la etapa 1, el análisis de una temática; la etapa 2, reconocimiento de una necesidad o problema; la etapa 3, estudio de factibilidad; la etapa 4, desarrollo de alternativas de solución; y la etapa 5, desarrollo del proyecto. La etapa que mayormente voy a desarrollar en esta presentación es la etapa 5, porque las etapas previas fueron desarrolladas durante la cursada. La etapa 5, las bolillas que voy a manejar son el diseño arquitectónico del tramo principal, el cálculo del gálibo del plano principal, el proceso constructivo, la descripción de elementos principales, el obrador, modelo y diseño estructural, cómputo, presupuesto y plan de trabajos, y la operación y mantenimiento. Así que empezamos por la etapa 1, que fue el análisis de la temática. La temática fue la conexión a continente de Tierra del Fuego. Actualmente no existe una conexión directa con Tierra del Fuego, sino que para pasar desde Santa Cruz a Tierra del Fuego hay que pasar sí o sí por Chile. Con lo cual surgen diversas problemáticas que voy a ir explicando a lo largo de la presentación. La solución de esta problemática va a tener dos finalidades principales. La número 1 es una finalidad geopolítica que va a tener como pilares reforzar la soberanía nacional y permitir la continuidad dentro del territorio nacional, ya que bueno, el único territorio nacional que no está unido efectivamente al resto del país es la provincia de Tierra del Fuego. Que no tiene acceso directo, digamos. Que no tiene un acceso directo de Argentina a Argentina. De Argentina a Argentina, exactamente. Digamos que no limita con su país. Exacto, no está unido de ninguna manera directamente con el continente, la parte continental de Argentina. Y bueno, la segunda finalidad, por supuesto, es económica, que tiene como pilares la disminución de costos y tiempos de transporte, evitar el pago de tasas aduaneras y del sistema de barcazas que existe ahora para pasar por Chile, y incentivar un poco el turismo y la economía nacional. En esta etapa se analizaron diferentes alternativas y nuestro grupo se tomó la libertad de analizar para cada una de las alternativas un ejemplo representativo. Por ejemplo, para el sistema discontinuo roll-on-roll-off, que es un sistema en el cual los vehículos ingresan rodando, justamente de ahí el nombre, ingresan rodando a los buques para poder unir por mar. Se analizó el caso de Chile, justamente, que es donde actualmente hay un sistema de barcazas para pasar de un lado al otro del estrecho de Magallanes. Para el puente de 5 kilómetros, que era otra opción, como un proyecto binacional, porque la parte más estrecha de 5 kilómetros del estrecho de Magallanes queda justamente en Chile. Se analizó el puente de Øresund, que une la capital de Dinamarca, Copenhague, con la ciudad sueca de Malmö. Y para la opción del túnel ferroviario se estudió el Eurotúnel, que une por el Canal de la Mancha Francia con Inglaterra. Pero finalmente la opción que quedamos dispuestos a hacer fue el puente de 36 kilómetros, exclusivamente por territorio argentino, para evitar proyectos binacionales con Chile. El puente que se analizó fue el puente sobre la bahía de Qingdao, en China, que es un puente que tiene 42 kilómetros y medio de longitud, y que entre las características principales que tiene es que tiene una isla de servicios aproximadamente a mitad del recorrido. También se analizaron otros aspectos de este proyecto. Dentro de los aspectos más importantes fue los aspectos sociales, que la idea del puente de Qingdao era disminuir la demora para pasar desde un extremo de la bahía de Qingdao hacia el otro. Pero en definitiva el gobierno chino lo que hizo fue
más que nada desde un punto de vista político para demostrar su poderío con semejante obra. Y Incluso ahora los chinos están expandiéndose hacia el sur, tomando algunas islas que son pequeñas, que se están como rellenando para ser islas más grandes y que sean parte del territorio chino. Sí, pero también es estratégico porque se meten en sí, actualmente en China existe un presupuesto importante para infraestructura, de puentes, carreteras, aeropuertos, puertos. ¿Sabes qué cantidad de gente va desde el campo a la ciudad por año? 20 millones. En China de personas. Increíble. Ellos de 20 a 30 millones según el año, según por el PBI que tienen, es lo que migra del campo a la ciudad. Entonces tienen que analizar la infraestructura que necesitan y poner plata en esa infraestructura para 20 millones de personas por año. Realmente impresionante. Nosotros somos 13 en capital. No, lo que pasa es que la migración de campo a ciudad es mundial. Sí, es a nivel mundial. Es a nivel mundial, pero el barrio eso lo tenemos que imaginar. Sí, son 300 millones de habitantes. 300 millones de habitantes, imagínate, que necesitan infraestructura necesitan. O sea que este tipo de obra lo vas a seguir viendo en China. Sí, no, en realidad analizamos varios puentes de este tipo, que ahora más adelante voy a comentar para que analizamos los otros puentes. Y como conclusión llegamos a que esta obra puede resultar, desde el punto de vista de ingeniería, muy representativa para la obra que nosotros planteamos en el Estrecho de Magallanes. Bueno, me tomé la libertad para esta presentación. Los objetivos que recibieron de algunos asesores, ¿no? Sí, claro. Para esta presentación me tomé la libertad de proponer un comentario final a cada etapa de algún autor, algún párrafo sacado de algún libro, que en realidad lo que traté de generar es algún conflicto con lo que nosotros planteamos para plantear algún tipo de discusión. La frase es la siguiente: la frontera es un gran intento de ingeniería menor para convencerte de que del otro lado hay algo muy distinto. Convencerte de que tenés más en común con un señor que vive a 1000 kilómetros que con uno que vive a 20 o 30, si hay una frontera de por medio. Esta es un párrafo de Martín Caparrós, el autor argentino. Lo que traté de plantear es el conflicto. Nosotros planteamos la fundamentación principal de nuestro puente en el tema de soberanía y el tema de la frontera, y yo traté de plantear el conflicto para repensar un poco el tema de la frontera. Está bien, porque incluso yo había hecho hincapié también en ese tema de la soberanía, del exacto, el tema de la soberanía. Pero me parece perfecto. Le di otro punto de vista para pensarlo. Bueno, en la etapa 2 hicimos el reconocimiento efectivo de la necesidad que tratamos de solventar con esta obra, y planteamos con la metodología del marco lógico el árbol del problema y el árbol de objetivos. Básicamente lo que plantean estos árboles es, en las raíces de los árboles, entre comillas, se plantean las causas que generan nuestro problema, y en el de objetivos, los objetivos que habría que lograr para solventar esa necesidad. Voy a pasar porque ya lo explayé en su exposición correspondiente. Pero bueno, acá me voy a explayar un poco más en los problemas generados por la falta de esa interconexión entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. La más obvia es la falta de comunicación, que lo que hace a su vez es impedir el desarrollo de la industria por problemas de logística y de infraestructura, los temas de vuelta de soberanía y defensa. En el caso, actualmente el ejército no tiene ninguna hipótesis de conflicto, pero tampoco tiene con qué afrontarlo. Tampoco tiene con qué afrontarlo actualmente. Quizás una buena consideración sería usar las estructuras del ejército para otras actividades que actualmente están haciendo. No. ¿Quién me lo dijo? Y bueno, y la obra en sí también va a incentivar la falta de turismo que existe en la zona debido a esa falta de conexión. La condicionante principal que encontramos al proyecto fue la característica de navegabilidad en el estrecho. Existen corrientes de 7 nudos, que es aproximadamente
aproximadamente 13 km por hora, y otras condiciones que más adelante voy a detallar, que condicionan realmente la etapa de obra y por lo tanto su desenvolvimiento. Pero como conclusión podemos decir que esta obra es posible de hacer porque existen numerosos ejemplos de obras de esta magnitud. Vamos a ver después en el estudio de factibilidad cuáles son los factores que analizamos para poder llevar a cabo la obra. Bueno, como comentario final de esta etapa, agregué dos definiciones, ya que hablamos de las necesidades. La primera definición es la de obra de ingeniería, que son aquellas obras que transforman la naturaleza para el progreso humano. Es una definición del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Y la segunda definición es ya más general de la ingeniería en sí, que se define como la profesión que aplica conocimientos y experiencias para que mediante diseños, modelos y técnicas resuelvan los problemas de la humanidad. Es una definición mucho más amplia de la Fundación Madrid, Centro Mundial de la Ingeniería. Lo que traté de hacer con esto es relacionar las necesidades, que en definitiva son necesidades de la sociedad, y que la ingeniería está a disposición de esas necesidades. Tiene que estar a disposición. Tiene que estar a disposición de La arquitectura también. Y la arquitectura también, sí, eso es verdad. No, creo que estamos hablando de todo. Sí, es que en realidad las obras de arquitectura también son obras de ingeniería, en definitiva. Con algún matiz diferente, pero... Bueno, ahora sí pasamos a la etapa 3, al estudio de factibilidad. Y dentro de los aspectos técnicos y contextuales, realizamos varias anotaciones. Dentro del relevamiento de vías de comunicación, acá en la imagen podemos ver cómo es el actual recorrido para pasar desde Santa Cruz hasta Tierra del Fuego, hasta Río Grande. Pasando por Chile, existen 4 aduanas en el recorrido. Entonces lo que planteamos nosotros es la extensión de la ruta nacional número 3, para lo cual se va a necesitar realizar asfaltado de 120 kilómetros y ruta nueva, unos 15 kilómetros en la parte de Tierra del Fuego. En cuanto a las condiciones geográficas y climáticas, como algo les adelanté en la diapositiva anterior, existen grandes corrientes, vientos normalmente de 110 kilómetros por hora y una amplitud de mareas de normalmente 8 metros, que puede ser un poco más en casos excepcionales. Y en las características geológicas del suelo encontramos 3 tipos de suelo diferentes, pero básicamente los 3 tipos de suelo diferentes se componen en su gran mayoría de fragmentos de roca, lo que hace que, según lo que encontré de geología, lo que hace que la capacidad portante del suelo sea de aproximadamente 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, para la solución en sí, estudiamos tres alternativas para el tramo principal del puente por donde va a pasar el canal de navegación. Analizamos puente colgante, puente en arco y puente atirantado. Finalmente terminamos adoptando, dado el ancho o la luz, el ancho del canal o la luz del puente que necesitábamos, terminamos adoptando el puente atirantado, que como se ve en aquel gráfico hecho por Leonhardt, hizo la luz del puente en función de los costos. Y para los rangos de luces que nosotros manejamos, el puente más económico resultó ser ¿Hay algo que no haya hecho Leonhardt? Leonhardt hizo Algo que no haya hecho. Hizo el puente Zárate-Brazolán. No. Quiero algo que no haya hecho como teoría, como teoría, como digamos a nivel. Lo que pasa es que Leonhardt tiene un libro de puentes. Es un libro de puentes. Por eso te digo que nosotros, yo el de puentes no lo vi a contar, pero nosotros que eran de hormigón y de cal, pero era comértelo, ¿viste? Sí, no, era impresionante. No pregunté nada. Bueno, finalmente, dentro del aspecto técnico y contextual, analizamos las condiciones de navegabilidad, que tiene que ver con el punto anterior de las condiciones climáticas, y analizamos el tráfico dentro de las condiciones de navegabilidad. Se ve que aproximadamente por año, según el gráfico que tenemos acá,
Aproximadamente 2.200 buques por día atraviesan el estrecho de Magallanes. 2.200 buques por día. La mayoría, según ese gráfico... Bueno, ¿tenés alguna idea de, digamos, el porcentaje que viene de Punta Arenas o el que va a Punta Arenas o el 50 y 50? No, en realidad la división que hicimos nosotros fue entre buques extranjeros y buques nacionales. Los buques nacionales generalmente van rodeando, digamos, el continente hasta pasar por ahí. Los extranjeros no, vienen todos por la franja sur inferior, digamos, del mapa mundi. Y la proporción, sí, de los extranjeros es de un 80 a 20 con respecto de los nacionales. Y ellos están continuamente patrullados por lanchas o buques chilenos, ¿no? Constantemente patrullado. El estrecho de Magallanes está constantemente patrullado por, no sé si se llama prefectura en Chile, pero buques, sí, no sé cómo es que se llama realmente, pero sí, no sé cuál es el nombre de la fuerza. La verdad que no sé, pero mira, es similar a la prefectura de acá. Después en la imagen inferior izquierda se muestra el trazado preliminar que adoptamos en base a un gasoducto que pasa por esa zona, el gasoducto San Martín. Y en esta imagen de acá mostramos cuál sería el camino más corto, más allá del gasoducto que está en ese lugar. El camino más corto, siempre pasando por mar argentino y por territorio argentino. Finalmente hicimos un cálculo actual y a futuro del TMDA. Actualmente, transfiriendo el caudal vehicular que pasa por rutas paralelas, nos daba un total de 1.600 vehículos por día. Y a futuro, teniendo en cuenta que la obra la planteamos... Incluyendo camiones y autos particulares. Incluyendo camiones y autos particulares. Teniendo en cuenta que la obra en su etapa de construcción nosotros la planteamos como con una duración de 5 años, el cálculo a futuro del TMDA lo planteamos a 35 años más y nos da un total de 7.000 vehículos por día. Bueno, dentro del aspecto económico analizamos cuál sería el desarrollo de las industrias actuales que se ven acá en la figura superior, que bueno, básicamente hay industrias, actividad ganadera, forestal. Después se analizó cómo sería el financiamiento de la obra, tomando como referencia la obra de la represa Néstor Kirchner. En esta obra se dividió básicamente en fondos del Tesoro Nacional en un 30% y fondos de un organismo internacional de préstamos en un 70%. Perdón, Sí. para el que no lo sabe, hay una orden, digamos, impartida, un decreto que menciona a la Marina para que estudie este tema. Ah, sí, ya voy a llegar ahí. Ahí vas a llegar. Sí, Ah, sí. perdón. No, todo bien, todo bien. Bueno, lo último dentro del aspecto económico fue los costos de la tierra para expropiación, que van a ser inevitables. Y ahí se ve que en la zona 8 que se ve en el mapa, los costos de la tierra van desde $50 hasta $400 la hectárea. Un costo bastante importante. Bueno, acá hicimos una comparación de los costos de diferentes puentes, el puente de la bahía de Hangzhou, de la bahía de Qingdao, el puente de Xiamen y el puente de Akashi Kaiko, que rondan más o menos entre los 40 y 70 millones de dólares por kilómetro. Ese sí, estaba en un momento de los puentes más largos del mundo, no sé si lo superaron. ¿Cuál? De la calle, Caico. No, el de la calle Kaiko es de 4 kilómetros nada más. El problema que tiene es que es un puente narco y que terminó saliendo 1.250 millones millones de dólares. O sea, está con varios problemas, tuvo varios problemas para llevarlo a cabo. Y bueno, el costo de la represa Néstor Kirchner también lo tomamos como referencia, que va a ser supuestamente de 5.000 millones de dólares. En los aspectos legales, como mencionaba Alfredo, dentro del análisis institucional que hicimos, tuvimos en cuenta ese decreto del año 72 que creó un ente para la unificación del territorio nacional, que depende del Ministerio del Interior, que tiene como principal actividad justamente unir Tierra del Fuego con Santa Cruz.
Lo que propusieron en ese ente fue un sistema de barcazas que en realidad es lo más económico. Bueno, también dentro del aspecto legal analizamos problemas limítrofes que han surgido a lo largo de la historia en el Estrecho de Magallanes, hasta la firma del Tratado de Amistad entre Argentina y Chile, y pasando por marco jurídico para la cesión de tierras para expropiación. Dentro del aspecto social destacamos nada más que dos características, y es que en Tierra del Fuego, como creo que en todas las provincias de la Argentina, la población estaba concentrada en su capital, Río Grande, y viendo la pirámide poblacional se puede ver... Capital Ushuaia. Capital Ushuaia. Ushuaia, perdón. Y viendo la pirámide poblacional se puede ver que es una población en crecimiento, porque es, digamos, ancha en su base y angosta en su parte superior. Finalmente, analizamos el aspecto ambiental dentro del estudio de factibilidad y realizamos una matriz de Leopold. Como se puede ver claramente por los colores, es una obra de alto impacto, y rescatando los aspectos positivos, básicamente son siempre aspectos positivos desde el punto de vista social. Disminución de costos, generación de empleo. Así que, Económicos, ¿no? y sociales y económicos, ambos. Finalmente llegamos a la conclusión de que, a pesar de ciertas complicaciones, el estado de la tecnología actual permite la realización de la obra, así que llegamos a la conclusión de que la obra era factible. Como comentario final, un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la idea que se pretende implementar, cualquiera la inversión, cualquiera la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes, destinadas a resolver las necesidades de la persona humana en todos sus alcances. Un párrafo sacado del libro de Nasir y Reynaldo Zaparchan de Evaluación de Proyectos. Zaparchan de Evaluación de Proyectos. Perfecto. Que sigue un poco más con el tema de las necesidades y las obras de ingeniería. Lo que se olvida mencionar es que el tiempo es acotado. ¿Cómo? Que hay que resolverlo en un determinado tiempo. Hay que resolverlo en determinados tiempos finitos. Tiempos finitos. Exactamente. Bueno, la etapa 4 fue una etapa bastante corta, que lo único que se hizo fue la justificación de la solución más apropiada, que se llegó a la solución de un puente de 36 kilómetros de longitud, que su tramo principal sea atirantado. Un último comentario de las primeras 4 etapas, que para mí resume bastante las primeras 4 etapas. Esto es la humildad científica. Cualquiera puede enseñarnos algo. A lo mejor nosotros mismos somos tan arrojados que conseguimos que nos enseñe algo alguien que era menos arrojado que nosotros. El hecho es que hay que escuchar a cualquiera sin por ello eximirnos de pronunciar juicios de valor. Un párrafo sacado del libro de Humberto Eco, que tiene que ver con la investigación científica que hicimos nosotros y que No es ningún tonto. que no es para nada, no es ningún tonto. Así que esto para resumir las 4 primeras etapas. Finalmente pasamos a la etapa 5, que es el desarrollo del proyecto. Se realizaron diversos aspectos para la implantación de la obra, por ejemplo la altimetría y la ruta de navegación dispuesta para ubicar el tramo principal atirantado. En realidad, para el tema de la navegación, por el estrecho de Magallanes hay navegación libre dadas las profundidades que existen, que en la mayor parte del lecho son de alrededor de entre 50 y 60 metros de profundidad, normalmente, digamos. Entonces, básicamente lo que propusimos es correr el puente atirantado en una zona más cercana a Santa Cruz, que es la zona donde más tenemos llegada desde el punto de vista de materiales. Y entonces ubicamos el tramo atirantado en una progresiva de 27.500 metros desde el extremo sur del puente, que esa zona tiene una profundidad de 70 metros aproximadamente.
Pero bueno, en cuanto al diseño arquitectónico del tramo principal, existen varias alternativas para el tramo accidentado. Lo interesante de los puentes, digamos, sostenidos por cables, es que son muy llamativos desde el punto de vista estético, y con algunos elementos de las estructuras se puede llegar a un diseño estético muy interesante. Por ejemplo, el puente que nosotros adoptamos es de 3 luces, es decir, que tiene 2 torres principales. De esa forma se puede lograr que el vano central sea aproximadamente el doble de los vanos laterales. Con respecto a las torres, existen varios tipos de torres. Acá en la presentación puse la torre de forma de diamante y la forma de A. Nosotros adoptamos para el proyecto la torre de forma de diamante. Otra consideración es que, dado esa torre que elegimos, los obenques o tirantes del puente van a quedar en un único plano central. A su vez, esos obenques o tirantes pueden tener diversas configuraciones. En nuestro caso elegimos la configuración del tipo abanico, que no son todos los obenques paralelos, sino que tienen una relación constante en la base, tanto como en la altura. En el caso de que fueran paralelos, el nombre es en arma, serían tirantes en arma. Así que esa es nuestra configuración arquitectónica del tramo accidentado. ¿Cuál es el ancho o la luz, el ancho del canal o la luz de ese tramo principal? Para eso utilizamos la norma Pianch para el diseño de canales, y lo importante del buque de diseño que adoptamos es el máximo calado aéreo que puede llegar a tener. En nuestro caso, el máximo calado aéreo era de 38,7 metros, teniendo en cuenta el oleaje, la variación de mareas y una revancha que se deja. Nos resultó que el gálibo, la dimensión vertical del gálibo resultó ser de 50 metros. Y con respecto al ancho, las fórmulas que propone el Pianch dependen de la manga, obviamente, del buque, y de un coeficiente de bloque que depende de la forma que tiene el barco. Esa fórmula la aplicamos y nos resultó que teóricamente el ancho del canal sería de 400 metros. Adoptamos una revancha del 10% más y definimos el canal como de 440 metros. Ahora vamos a pasar al proceso constructivo y a definir algunos elementos constitutivos de la obra. Para el proceso constructivo, para la etapa de la ampliación de la ruta nacional número 3, tuvimos en cuenta los desplazamientos que van a ocurrir a lo largo de la obra, tanto de materiales como de personal obrero, y dispusimos que era necesario tener en la zona de implantación de los estribos un área para la disposición de materiales, obradores, etc. Para los movimientos de suelo propusimos la metodología de voladuras, porque en realidad los movimientos de suelo no son tan importantes con respecto al puente en sí, porque simplemente va a haber movimiento de suelos y terraplenes en la zona de los estribos. Bueno, acá hice un resumen de cuáles van a ser los elementos constitutivos de la estructura, y tenemos dentro de la superestructura la losa de calzado, las vigas cajón, los obenques y las torres. Las torres en realidad estarían mitad dentro de la superestructura y mitad dentro de la infraestructura, pero la consideré dentro de la superestructura porque su función principal está en esa zona. Y bueno, dentro de la infraestructura tenemos los apoyos de la viga, el cajón, las pilas y estribos y la cimentación. Dentro de las cimentaciones tenemos un conjunto de pilotes que va a ser para todas las pilas. Lo único que va a variar es para las pilas de las torres y para las pilas de retención la cantidad de pilotes. Bueno, acá en este video que puse yo veo negro, se ve, en realidad
no muestra muy claramente cómo es el proceso constructivo. En el próximo video te lo voy a mostrar bien, pero se ve cómo es la disposición de los conjuntos de pilotes a lo largo de la traza del puente. Y además se ve en una parte cómo se realiza la unión entre el conjunto de pilotes y las pilas, efectivamente. Entonces, básicamente, los pilotes se van a ir poniendo de a conjuntos a lo largo de toda la traza y se van a unir con las pilas por medio de un cabezal de pilotes. Y ahí se une con las pilas. Básicamente eso. ¿Cómo se hacen las pilas? Se debe realizar una excavación submarina para realizar las pilas. Para eso encontramos que la única empresa que realiza este tipo de trabajos que se ve en este video es una empresa que se llama BOS, que es Blade Offshore Service. Que lo que tiene este equipo que están bajando ahí al lecho del mar es una serie de cuchillas en su base que van rompiendo el suelo o la roca. Ahí se ve cómo lo bajan. Las patas que tiene el equipo son autonivelantes para que obviamente la excavación sea lo más vertical posible. Ahí se ve cómo nivela para lograr esa verticalidad. Y así comenzar la excavación. También tiene elementos que obviamente a medida que van rompiendo el suelo van sacando los fragmentos del suelo ya excavados. Y una vez que excava, dependiendo del tipo de suelo, de su cohesión, resistencia, inyectan lodo bentonítico para mantener las paredes de la excavación estables hasta el momento de la hormigonada efectiva. Ahí se ve cómo inyecta el lodo bentonítico. Ahora, ¿cómo se confeccionan las cimentaciones propiamente dichas? Las armaduras se arman en el obrador directamente y se llevan hasta el lugar de ubicación. ¿Cómo se llevan hasta el lugar de ubicación? Se colocan adentro de encofrados perdidos que son flotantes. Se llevan por medio de barcos hasta el lugar de implantación definitiva. Acá en este video no se puede ver muy bien, pero una vez que llevan hasta el lugar lo empiezan a verticalizar hasta que queda perfectamente vertical. Esa verticalización se lleva a cabo mediante unos compartimientos que tiene el encofrado, que se va llenando de agua hasta que quede vertical y después se baja hasta el lecho y por medio de la ayuda de buzos se puede realizar las uniones entre los diferentes encofrados. Finalmente, buques tanque. Finalmente, con buques tanque se realiza el encofrado mediante inyección de hormigón. Se realiza el hormigonado mediante la utilización de mangueras. El cabezal. El cabezal, bueno, ahí en las dos imágenes izquierdas se ve cuál va a ser la planta y en vista para ver sus dimensiones geométricas. Y en este video se ve cómo se realiza, digamos, cómo se materializa la estanqueidad de esa zona para poder trabajar, que se realiza mediante un tal estacado. Esto en realidad se realiza en obras que tengan poca profundidad. En nuestro caso, directamente las cimentaciones salen hacia afuera del mar por medio de buques que están cerca de las cimentaciones se realiza el cabezal que va a unir después con las pilas. Bueno, las pilas, acá el diseño que propusimos es un diseño de tipo cajón. En vista, las pilas tienen una cierta inclinación transversal de 1,70 aproximadamente y el diseño que nos resultó más económico es con un ancho de 50 centímetros a las pilas. El sistema constructivo de las pilas es por encofrados deslizantes o trepantes, que también le llaman. De esa forma se va realizando el hormigonado por tongadas.
Bueno, después tenemos las vigas cajón para los tramos normales, que acá se puede ver una sección típica de las vigas cajón, que la metodología utilizada es la conocida como dovelas o voladizos sucesivos para la ubicación de las diferentes piezas de las vigas cajón. Las vigas cajón se van a realizar, van a ser premoldeadas, realizadas en planta, y se van a ir transportando a lo largo del puente hacia su lugar de implantación. Como se ve ahí, existe una viga reticulada para la colocación de las diferentes dovelas, que se llama viga de lanzamiento, porque es como que se lanza hacia el extremo del puente para ir ubicando las diferentes piezas. Una vez que están todas las piezas ubicadas en el tramo en el que van a ser colocadas, para la redundancia, se van poniendo en su posición final y se van enhebrando y postezando. Ahí se ve cómo van bajando todas las piezas y colocando en su lugar. En esta imagen de acá, al margen del video, se ve cómo es el estado de tensiones de una viga sometida a cargas gravitatorias, una viga cajón. La mayoría de las tensiones se concentran en los nervios y en el centro de la losa. Después, para las vigas cajón del tramo tirantado, la sección tiene la particularidad de que se agregan estos dos girantes que lo que hacen es transferir las cargas de tracción del inferior de la viga cajón hacia los girantes que lo transfieren a su vez hacia la torre. Bueno, y acá se ve cómo es el proceso en el caso del tramo tirantado. Acá esta parte es las cimentaciones y cabezal. En el caso de los tramos atirantados, tiene la particularidad de que los elementos o dovelas se llevan por medio de buques. Porque el problema constructivo que existe ahí es el de equilibrar de ambos lados de la torre los momentos. Entonces no se puede ir llevando desde un extremo hacia el otro porque va a quedar siempre en desequilibrio. Bueno, en cuanto a los estribos, muy sencillo lo resolvimos con estribos del tipo pantalla que, además de soportar las cargas gravitatorias, van a soportar también los empujes de suelo. Va a ser hecho en hormigón armado in situ, con encofrado convencional. En cuanto a las torres, ya dijimos que tiene forma de diamante con la punta recta, en donde se van a ubicar los anclajes de los obenques. Y la etapa constructiva se realiza por encofrado trepante también, teniendo la precaución de apuntalar en las primeras etapas, apuntalar las dos columnas que están inclinadas para que no se sigan inclinando. Y una vez que se llega a esta etapa de acá, se deben colocar distanciadores para que a su vez las columnas no se tiendan a unir. Todo esto tiene que estar controlado además por una grúa que está apoyada en el cabezal, que va a ser de soporte al encofrado deslizante. Con respecto a los obenques, tuvimos una totalidad de 144 obenques entre las dos torres y se llegó a una cantidad de cordón por obenque de 30 hasta 72 cordones por obenque, que esa variación va desde el extremo más alejado de la torre, donde va a tener 72 cordones el obenque, y el extremo más cercano de la torre, donde va a tener 30 obenques, porque obviamente las cargas en los extremos son mucho más importantes. ¿De qué diámetro son? Cada cordón del obenque es de 0.6 pulgadas. 0.6 pulgadas, aproximadamente 20 milímetros. 20 milímetros. Cada cordón de diámetro.
Uno de los problemas que tiene el método de dovelas es la realización de las juntas entre las dovelas. Lo que propusimos es que en cada vano de nuestro puente normal tiene 90 metros de longitud, cada vano tenga por lo menos una junta de dilatación modular, que consiste básicamente en un espacio donde se ubican perfiles de acero unidos, o en realidad no unidos, sino sellados por una junta elastomérica que permite los desplazamientos relativos y permite evacuar las posibles aguas de lluvia o de nieve que puedan existir. Bueno, respecto a los obradores, nosotros acá como concepto de obrador tuvimos en cuenta los lugares fijos y además los lugares móviles, porque dada la longitud de nuestra obra, es necesario que el obrador no sea un elemento fijo de nuestra obra. Se tuvieron en cuenta diferentes aspectos, que son las previsiones para infraestructura auxiliar y de servicios, los puertos, caminos internos, energía eléctrica, comunicaciones, viviendas para los obreros de las diferentes contratistas, la inserción en el medio local y la logística para el método constructivo. Bueno, acá para entrar ya en el tema del cálculo estructural, me tomé una licencia muy grande, porque creo que tuve un hallazgo, o no sé, capaz que ustedes ya lo vieron, que es una explicación de primera mano del método de los elementos finitos. No sé si se va a escuchar mucho. Construir puentes es una tarea de ingeniería. Sin embargo, es la matemática la que aporta los cálculos necesarios para lograr el equilibrio. La necesidad de la presencia de un puente surge cuando un camino, ruta o lo que fuere, un obstáculo en su trayectoria, y entonces nos vemos obligados a interponer un elemento que permita la continuidad del mismo. Los vehículos que están encima del puente generan cargas en sus ruedas. Esas cargas nosotros las sumamos de alguna manera y determinamos lo que denominamos técnicamente el esfuerzo de corte. Es una suma de fuerzas. De esta manera, digamos, se determinan, mediante cálculos matemáticos, por supuesto, cuáles son las dimensiones de cada uno de los elementos estructurales que componen el puente. Vigas, tablero, que es una losa, y demás. Este proceso lo podemos hacer mediante el uso de computadoras. Y en particular, la resolución se encara por un método denominado método de los elementos finitos, que consiste muy esquemáticamente en particionar el puente en trozos relativamente pequeños. Se averigua qué es lo que le pasa a cada costado de ese trozo, se averiguan los esfuerzos que están actuando, las fuerzas que están actuando sobre ese trozo, y luego, mediante un proceso de compatibilización, lo que se hace es igualar las acciones sobre el lado izquierdo de una cara y el lado derecho de la cara contigua a la que va a estar junto a ella. Ese equilibrio determina el esfuerzo que va a estar actuando en esa sección o en ese corte. Luego, dado que si están iguales lo puedo juntar, luego con eso tengo determinado cuáles son los esfuerzos sobre todo el puente. Con lo cual, teniendo los esfuerzos, vuelvo al dimensionado de cada uno de los elementos para tener cuál es la estructura que yo debo construir para que el puente se quede en pie. Ah, el amigo. Bueno, el amigo fue asesor de esto, ¿no? Claro, sí. Fue nuestro asesor principal, básicamente, el ingeniero Montano. Bueno, no se escucha lamentablemente porque está muy interesante la explicación que da Víctor. Podés decirlo vos, si te animás a... Pero lo voy a explicar yo. Básicamente lo que explica acá Víctor es que el método de los elementos finitos consiste en particionar toda la estructura del puente en elementos finitos justamente, de tal forma de compatibilizar los esfuerzos que se generan en cada elemento con respecto al elemento contiguo.
Una vez que se tiene compatibilizado todos esos esfuerzos, en cada uno de los elementos finitos se tienen, por lo tanto, los esfuerzos característicos que va a estar soportando la estructura. Una vez que se tienen todos esos esfuerzos característicos que van a estar soportados por la estructura, se procede al dimensionamiento para que soporte esos esfuerzos característicos. En realidad el método de los elementos finitos es un método iterativo, porque en primer lugar vos tenés que realizar un predimensionamiento inicial de los elementos estructurales y después verificar que para esos esfuerzos característicos generados con esas secciones, esa sección justamente los resiste. Si no los resiste, se vuelve a dimensionar de vuelta y a volver a realizar el cálculo de los esfuerzos característicos. Bueno, lo voy a contar a Víctor un segundo. Bueno, para el cálculo utilizamos todas estas normas. Voy a destacar el de la AASHTO para el diseño de puentes y el SIRSOC de estructuras de hormigón y todos los SIRSOC de la serie 100, que son todos los necesarios para calcular las cargas aplicadas sobre el cuerpo. Sobre todo voy a destacar el manual de la Dirección Nacional de Vialidad para el cálculo de puentes. Bueno, básicamente los dos materiales principales que utilizamos para el cálculo estructural es hormigón y acero. Para cada uno de los elementos, fundaciones, pilas, pilón o torres, zócalos, apoyos, superestructura, utilizamos diferentes calidades de hormigón, que como ven, la calidad va bajando desde la superestructura hacia la infraestructura, porque las cargas más importantes las cargas más importantes de flexión las soporta la superestructura y la infraestructura más que nada soporta cargas de compresión. Y para el acero tenemos acero para diferentes funciones, para armadura estructural, para el postezado y para los UBM. También con sus diferentes características de resistencia. Los modelos estructurales nosotros los hicimos con el programa Bridge. Tuvimos que hacer dos modelos, uno para el tramo atinantado y uno para el tramo normal. Pero no lo hicimos a mano porque era muy engorrosa, exactamente. Bueno, ahora sí ya pasamos a las cargas actuantes sobre nuestra estructura. La primera y la que surge siempre es el peso propio y la sobrecarga permanente. Lo que tomamos para hacer el cálculo de estas cargas permanentes son los pesos específicos de los materiales. Los pesos específicos, me faltan 10 diapositivas. Los pesos específicos, ya 5 minutos. Sí, 5 minutos, no pasa nada. Los pesos específicos de los diversos materiales empleados en la estructura o en otros elementos que no son estructurales pero que están fijos. Bueno, una de las cargas más importantes que tenemos es la de postezado, que en nuestro caso tuvimos que hacer 4 sistemas diferentes de postezado para los diferentes tramos del puente. Uno para el tramo entre las dos torres, uno para el tramo entre una de las torres y la pila de retención, otro para el siguiente tramo de la pila de retención y otro para el resto. Y bueno, lo que genera obviamente el postezado son cargas adicionales generadas por el tesado de los elementos de acero una vez que el hormigón ya está fraguado y tiene resistencia. La sobrecarga útil, que es la más obvia también de los puentes, los camiones, hicimos dos análisis diferentes. Uno para el camión de diseño del AASHTO, que surge del caudal vehicular que analizamos en su momento, y otro para la planadora de la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, acá hay otras cargas que surgen debido a la contracción, al impedimento de la variación volumétrica de los materiales, que son generadas por la variación de temperatura, la fluencia lenta en el caso del hormigón y la refracción de fraude también en el caso del hormigón. Para la variación de temperatura tomamos la variación máxima de temperatura en Ushuaia, que es de 48 grados centígrados. Bueno, la
acción del viento es otra de las cargas muy importantes que va a tener en este caso. Según el mapa que está en el CIRSOC 101, la velocidad básica del viento para esa zona es de 56 metros por segundo. Esa velocidad del viento se tiene en cuenta con una probabilidad de ocurrencia de 0,02, es decir, un tiempo de recurrencia de 50 años. Nosotros lo planteamos para un tiempo de recurrencia de 100 años. Por lo tanto, esa velocidad básica se afecta por el coeficiente 1.07 y nos queda en definitiva una velocidad aproximadamente de 60 metros por segundo. A su vez, esa velocidad básica está tomada a 10 metros de altura de la estructura, del nivel de suelo, digamos. Entonces, para realizar los perfiles de velocidad, se debe multiplicar esa velocidad básica por ciertos coeficientes que dependen de la altura y se forma el perfil de velocidad. Está muy seguro en ese aspecto. De ese aspecto vamos a estar muy seguros porque la velocidad máxima que tomamos es de 95,6 metros por segundo, casi 350 kilómetros por hora. Una cosa muy impresionante. Y bueno, los reglamentos detallan además un aspecto particular que consideran el viento que se afecta sobre los vehículos, que en definitiva esa carga del viento sobre los vehículos se va a transmitir a la estructura por medio de las ruedas, así que también hay que considerarlo. Otra carga muy importante para este tipo de obras es la carga de los sismos. Nosotros consideramos dos sismos de diseño: un sismo que ocurra cerca de la estructura y un sismo que ocurra lejos de la estructura y a una cierta profundidad, que va a afectar a la estructura de dos formas diferentes. Como sismo de referencia tomamos un sismo que ocurrió en la isla de Dobson, que en realidad está bastante lejos, a 250 kilómetros de la zona de implantación, y ocurrió en 1949. Este sismo fue de una escala, de la escala de Richter, de 7.8 puntos. Entonces sacamos las diferentes características de los sismos de diseño y acá están los gráficos que son en función de la pseudoaceleración de los sismos. Bueno, otra carga importante es el impacto de las embarcaciones. Básicamente lo que se hizo es tomar dos buques diferentes de diseño para los impactos, y lo que se hace es transformar la energía cinética que tiene el buque con estas expresiones en una fuerza primero dinámica y después una fuerza estática equivalente a esa fuerza dinámica. Como se puede ver, en las torres se tomó una fuerza mucho mayor porque es el sector del canal más importante donde pasan los buques petroleros y transportadores de gas licuado. Otra carga más es la de la rotura de obenques, que genera una acción dinámica si un obenque justo se rompe o se zafa del anclaje, genera una acción dinámica sobre el puente, que también se tiene que tener en cuenta. Ahí pusimos la expresión de las combinaciones de carga en la cual se tiene en cuenta esta carga. Otra carga más, que esta carga, nada más lo único que hicimos para las mareas y el oleaje fue poner estos dos datos en el bridge, que ya tiene incorporado estas recomendaciones del ANMI. Pusimos la máxima ola y la amplitud de mareas máximas y el bridge hizo lo suyo. Bueno, ya dejando de lado el diseño estructural, llegamos a la parte del plan de trabajos y cómputo y presupuesto. ¿Cuántos serán? 5 años. Para el plan de trabajos propusimos una obra que dure 5 años. Analizando los costos, sí, agárrense de las manos. El monto total que me dio después de hacer el cómputo de los elementos principales. Perdón, porque antes lo que teníamos era una estimación del presupuesto. Una estimación. Sí. Entonces, el compromiso con el grupo fue que terminara el cómputo lo más ajustado posible, por cosas que no se iban a poder computar. Y bueno, a ver cómo dio. Me dio casi 6.000 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares. Bueno, ¿verdad? Perdón. Sí. Dio más bajo que la estimación. Dio más bajo que los 10.000 de... Dio más bajo que la estimación. Lo que sí me llamó la atención es que el cómputo de las cimentaciones es realmente impresionante. ¿Qué porcentaje es de los
El cómputo de la cimentación es nada más un 60% de la obra. Es una cosa demasiado grande. Más que toda la superestructura. Más que toda la superestructura. Y lo que yo estuve viendo es que eso se da por las grandes profundidades que tiene en casi todo el recorrido del puente. Si tenés una logística. Es realmente impresionante. Bueno, el plan de trabajo, como ya le dije, se planteó para 5 años y las curvas de avance físico y financiero que tuvimos fueron bastante normales, de acuerdo al plan que planteamos. Bueno, finalmente lo que hicimos fue un manual de operación y mantenimiento del puente, que es de lo que se va a tener que encargar la contratista durante el periodo. Lo planteamos como 5 años después del periodo de recepción. ¿Tiene aparte algún plan de contingencias? Ahí lo figuran, no, por ahí lo pensaron. Digo, ante accidentes, ante algún... No lo pensé, la verdad. Bueno, pero los elementos que por lo menos tuvimos cuenta fueron la modalidad de operación, mantenimiento, los parámetros para mantener el estado de la calzada bien, señalamiento y seguridad, monitoreo del funcionamiento hidráulico de las pilas y el control de cargas y inyecciones. Bueno, como comentario final de la presentación, dejo que dice que el nacimiento de un conjunto estructural, resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de imaginación con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica, para entrar en las secretas fronteras de la inspiración. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente para cumplir su misión. Que un poco es para contradecir toda la presentación llena de cálculos, etcétera, etcétera. Este es de un ingeniero español que se llama Eduardo Torroja Miret. Ah, Torroja, bueno. Torroja es un tipo muy humanista, muy interesante. Muy interesante. Donde dicen que primero se diseña la estructura y el cálculo te sirve y después sirve el cálculo. Verificar lo que viene vos de pensás. Exactamente. Ojo, tenés ahora estructura para poder diseñar, ¿no? Y también. Bueno, gracias por su atención y como conclusión general, digamos, le voy a dejar otro comentario de Umberto Eco que dice que si un proyecto o una tesis sirve cuando inspira o incentiva el metabolismo intelectual y que... ¿Cómo te incentivó? Bastante sí, me incentivó porque hubo muchas cosas que no se ven durante la carrera, que las tuvimos que investigar por nuestra cuenta. Por ejemplo, el del puente atirantado, que mientras nosotros hicimos la carrera... ahora ya está dentro de la currícula, pero mientras nosotros la hicimos... Por eso tendrías que ver en la carrera todo lo necesario para... por eso hablando son unos atorrantes. Sí, Peiregne nos dijo que estábamos borrachos el día que... Sí, ¿qué tomaron? Sí. El día que decidimos hacer... Bueno, Matías, eso es todo.